Buenas tardes. Bienvenidos a la mesa redonda sobre el cambio climático y la conferencia de París, con el subtítulo con interrogante, Eludiendo lo ineludible. Es una iniciativa que partió del Comité de Expertos del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe como una propuesta de Santiago de Soria. Yo tengo el honor de ser el secretario de ese comité y recibí el encargo de organizar esta mesa redonda. Esta mesa redonda está centrada en el cambio climático y afortunadamente hoy día el debate sobre el tema ya no es si existe o no existe cambio climático, sino cómo nos enfrentamos al mismo, cómo mitigamos sus consecuencias y sus efectos. El IPCC, en su último informe, pues establece claramente que el cambio climático es inequívoco. Hay una abrumadora cantidad de pruebas científicas, de evaluaciones, de hechos. Hay muchas señales de los sistemas naturales a nivel general, muchísimas. Por ejemplo, por mencionar algunas, el retroceso de glaciares, la subida del nivel del mar, la acidificación de los océanos, el aumento de enfermedades tropicales. A nivel local, pues vemos que aumentan los fenómenos erráticos, los fenómenos climáticos extremos. Hay una mayor variabilidad climática, hay episodios más abundantes de sequía, de golpes de calor, de vientos desecantes. Y, por ejemplo, un hecho, este año lo podemos considerar como el año sin invierno. Es decir, el cambio climático es una realidad. Y el enfoque de esta mesa redonda se centra en la conferencia de París, la COP21. Y COP viene de las siglas en inglés, la conferencia de las partes. Y las partes son los Estados miembros firmantes del convenio, que son prácticamente todos los estados del mundo. La conferencia de las partes es el órgano principal del convenio de lucha contra el cambio climático, es el que toma las decisiones que luego pues, nos afectan a todos. Y en esta mesa redonda trataríamos de debatir y de evaluar qué es lo que ha aportado, cuál ha sido su contribución a la lucha contra el cambio climático. La conferencia de las partes generó muchísimas expectativas y movilizó muchos recursos desde el punto de vista de organizaciones sociales, institucionales y políticas. Se consideraba que era un punto de inflexión. Vamos a ver si la conferencia de París pues, respondió a estas expectativas o si simplemente pues, ha sido quizás otra gran oportunidad perdida. Pero no quiero adelantar acontecimientos. Lo que sí quiero resaltar son dos aspectos importantes. Uno es que nos encontramos en una de las zonas con mayor fragilidad y vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y que sin duda seremos una de las zonas del mundo que lo sufriremos con mayor intensidad, el contexto mediterráneo. Y la otra es que aparentemente la conferencia de las partes ha trasladado la responsabilidad de las actuaciones a la buena voluntad de los estados, de las naciones y de las regiones. Por ello, vamos a analizar qué respuesta damos, qué hacemos después de París, cuál es la respuesta institucional, cómo nos enfrentamos a la amenaza real del cambio climático. Y para responder a estas preguntas, a estos interrogantes y otros muchos que seguramente surgirán sobre el debate posterior a las presentaciones, en un tema tan amplísimo como es el cambio climático, en esta mesa redonda contamos con dos representantes del mundo científico, Joan Climat y José María Baltasano, un representante de una organización no gubernamental, Greenpeace, José Luis Albelda, y la respuesta institucional,
sin más, pasamos a las intervenciones, que serán unas intervenciones cortas, unos 10 minutos, con el objetivo de no cansarles y que dé tiempo luego a un debate que espero que sea enriquecedor y que sea participativo. Iniciamos pues las presentaciones con el doctor Joan Grimal, que es profesor de investigación del CSIC, es director de 2 institutos, el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua y director del Centro de Investigación y Desarrollo, ambos del CSIC. Es miembro del IPCC, que como saben ustedes, el IPCC son las siglas inglesas que se utilizan habitualmente, es el panel intergubernamental de expertos que asesora al convenio de cambio climático. Es premio régimen primero de protección ambiental y es un prolífico escritor científico con más de 630 publicaciones que han recibido más de 16.000 citas, lo cual es un hecho notable y además ha escrito, publica en revistas del nivel, de la explosividad y de la posibilidad de esa área. Joan, quiero hablar. Moltes gràcies, José Luis. Bona vesprada. Bé, el problema del canvi climàtic comença perquè el 85% de l'energia que consumim surt de cremar coses. Potser ara ja no és el 85%, potser és una mica menys, degut a un cert increment d'energies renovables, però estem per aquestes xifres. Aleshores, com vostès saben, tota combustió genera CO2 i el CO2 és un gas d'efecte hivernacle. S'han volgut mirar si realment el CO2 és veritat que pujava i a l'atmosfera, aquí tenen una gràfica, van començar a mirar l'any 1957 les concentracions de CO2 a l'atmosfera a les illes Hawaii. Per què a les illes Hawaii? Perquè era al mig del Pacífic, a una zona on no hi havia interferències importants d'activitats humanes i ja es veu com pujava. Però també es va poder mirar més enrere, és a dir, si començava l'any 1957, com era el CO2 enrere? Doncs això s'ha pogut mirar a partir de l'atmosfera, de l'aire retinguda en els gels, per exemple, els gels de l'Antàrtida. I aquí veuen vostès que el CO2 ha anat canviant en el passat entre 180 parts per milió i 280 parts per milió, més o menys. Seguia alguns cicles. Aquests cicles coincidien amb èpoques glacials i èpoques interglacials. Aleshores, si fem una ampliació de l'últim tros, el que tenim és que ja es veu que quan el CO2 estava alt és perquè estàvem a una època interglacial, els humans hem vingut i l'hem pujat més. Aleshores, si fem un resum de la situació del CO2 a l'atmosfera, tenim això que hi ha aquí. És dir, el CO2 de forma natural anava canviant entre 180 parts per milió i 280, seguint uns cicles naturals del canvi climàtic que tenien a veure amb els cicles astronòmics. I nosaltres, els humans, ja l'hem pujat fins a 400 parts per milió. És a dir, és una diferència més gran que la diferència entre passar d'època glacial a època interglacial. Aleshores, la pregunta és, i ara què passarà? Bé, doncs no ho sabem. Vull dir, estem fent, evidentment ens escalfarem, això no hi ha dubte, però estem fent un experiment. Estem fent un experiment amb el planeta i la part més divertida és que nosaltres som elements de l'experiment. Vull dir, ja ho trobarem. Però diguem que si mirem la història de la Terra en els últims 800.000 anys no hi
sigui, a nosaltres qui ens escalfa és la Terra. El Sol ens envia llum visible, llum violada, que la Terra l'absorbeix, les capes baixes de l'atmosfera l'absorbeixen i la reradien com a llum infraroja. I la calor és llum infraroja, i això és la calor que ens escalfa. És a dir, quan estem a dalt d'una muntanya, si anem a esquiar a dalt d'una muntanya a 2.000 metres, 2.500 metres, tenim fred, o estem més a prop del Sol, perquè tenim fred si estem més a prop del Sol. Perquè allà no hi ha calor, allà no hi ha radiació infraroja, hi ha radiació visible i ultraviolada. En canvi, quan estem a dalt d'una muntanya, ens hem de protegir molt bé la vista i la pell, perquè ens cremem molt més que si estem a la platja, perquè estem més a prop del Sol. Bé, doncs això és l'efecte hivernacle, que és un efecte natural. És a dir, si no existís l'efecte hivernacle, la temperatura mitjana de la Terra seria menys 20 graus. Aleshores estaríem tots més fresquets, diríem. Aleshores, aquests menys 20 graus, gràcies a que existeix el CO2 i gràcies a que hi ha l'aigua, que també és un altre gas que fa efecte hivernacle, doncs tenim aquesta temperatura que ens va bé a tots. Què passa, però, si posem més CO2 a l'atmosfera? Aleshores, el que passa és que a l'atmosfera fem com un coixí calent, és com si poséssim una manta calefactora que augmenta la temperatura de l'atmosfera. Això és l'efecte. De tota manera, diem augmenta la temperatura, però hauríem de veure si és veritat o no. Abans hem dit, cremem moltes coses, anem a mirar si és veritat que el CO2 puja. Els he ensenyat unes dades que diuen que sí que puja, dades mesurades. Ara l'altra part de la història és dir, és veritat que puja la temperatura? Anem a mirar. Bé, perdó, aquí, a part del CO2, també s'ha de parlar que hi ha altres gasos d'efecte hivernacle, però tots pugen i baixen seguint el CO2. Aquest tema no és massa. I tot el procés de combustió també té alguns aspectes que refreden una mica, com és la formació d'aerosols, però l'efecte global és que la combustió i la producció de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle ens estan escalfant el planeta. Però anem a mesurar les temperatures, anem a mirar com canvien les temperatures. Aquí tenen unes gràfiques que tothom agafa de referència, que són de la NOAA, que és l'Agència d'Atmosfera i Oceans dels Estats Units. Fixin-se que els Estats Units és un país que oficialment ha estat sempre molt escèptic. L'estatus quo ha estat molt escèptic amb els temes de canvi climàtic, o sigui que aquesta agència, vull dir, fa unes mesures, això és la mitjana mundial. Què representen aquí? Aquí representen la desviació. Han agafat una mitjana que és entre els anys 40 i els anys 70 i representen la desviació respecte a aquesta mitjana. I això és una mitjana de totes les mesures a mar i terra. Aleshores, què es veu? Enrere d'això es veu més aviat que era més freda. Teníem una desviació negativa, és a dir, el 1900, el 1920 era més freda que la mitjana. I quan ara estem a partir del 1990, 1980, 1990, estem més calents. Hi ha una mitjana positiva. I aquesta mitjana positiva, en certa manera, ha anat augmentant. Aquí s'ha de dir que val la pena fixar-se en aquestes temperatures perquè en tot el debat que hi ha hagut abans de París, aquesta gràfica ha donat lloc a molt debat. És a dir, per exemple, deien, sí, ja es veu que hi ha hagut una època que pujava molt amb el CO2, però també de vegades ha davallat una mica la temperatura, com és que ha davallat. I diguem que quan, per exemple, s'observava un any o dos que davallava una mica, tot d'una sortia gent dit, mira, veus, no tampoc n'hi ha per tant, tampoc n'hi ha per tant. Bueno, doncs veiem que a poc a poc sí que anat tirant amunt. Però aquesta gràfica que els ensenyo és la gràfica que mostra la temperatura fins l'any 2014. Aquesta d'aquí és la temperatura l'any 2014. Podem preguntar, i el 2015 què? Bueno, el 2015 és això. O sigui que el 2015 tenim un 0,2 i mig més. Això no vol dir que el 2016, que és ara, augmentarà més, però diguem que la tendència a augment de temperatura segueix.
intentem que no augmenti més la temperatura més enllà de 2 graus de mitjana a la Terra. Aquí ja més o menys a París se parlava d'un augment de 0,9 graus i estem 0,9,1 si mirem aquest 2015. Però què hem de fer? Quan pot pujar el CO2 perquè la temperatura no passi de 2 graus? Doncs això, hi ha diferents models i el que passa és que hi ha una incertesa aquí. Aquí hi ha una incertesa. Per exemple, si el CO2 arriba a 400 parts per milió, i això és una estimació de l'any 2006, bé, doncs ja hi podem estar als 2 graus, si mirem la mitjana. Però a mesura que el CO2 augmenta més, el marge de variació possible de temperatura augmenta més. Cada vegada anar pujant. Aleshores, el que jo vull acabo aquí és dir, no hi ha dubte a nivell científic i jo diria després de París a nivell mediàtic que tenim un escalfament de la Terra. Això no hi ha dubte. Ara, els detalls, és dir, fins quan hem de fer un esforç perquè el CO2 no pugi més per evitar uns certs mals. Això aquí és on és difícil saber. Però és que jo els recordo el que els he dit al principi, estem fent un experiment amb el planeta. I hem tret el planeta amb aquesta característica del nivell de gasos d'efecte hivernacle fora de context de com estava de forma natural en el passat. I m'aturo aquí, gràcies. Estamos viendo ahí la Tierra, la máquina de vapor, y estamos ya después de los años, mitad del siglo pasado, se extiende Europa, se extiende la parte este de Estados Unidos. En Europa estamos gastando, estamos generando emisiones. En Estados Unidos también aparece Sudáfrica, aparece la India, aparece Japón, aparece ya la costa este de esto. Seguimos, después de la Segunda Guerra Mundial ya se dispara, aquí podemos ver el severiano, China, la India, México, toda la parte de Canadá, Sudáfrica de nuevo. Eso es lo que hemos hecho. De ahí salía ese aumento de emisiones de CO2. Esa es la foto de lo que hemos estado haciendo en los últimos 250
50 años de progreso. No me acuerdo. No, espera, ya está. Hagamos esto. Ya se acabó el vídeo. Simplemente para clarificar muy rápido, el IPCC es el organismo científico, pero quien tiene la responsabilidad política es el Convenio Marco para el Cambio Climático que está Todas las reuniones que ha habido, que es un largo camino, desde el 92, cuando se aprueba el Convenio Marco, donde se define acción política para el cambio climático, ha habido todas estas reuniones. La más importante, más conocida es para hacer un esfuerzo de reducir la causa, de reducir las emisiones, es el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto no fue un acuerdo, intentó ser un acuerdo global de gobernanza mundial, pero no lo consiguió. Y eso es un punto diferencial con el Acuerdo de París importante. Tenía un talón de Aquiles, que el Acuerdo de París lo sigue teniendo. Para que pudiera entrar en vigor, el 55% de los países lo tenían que firmar, pero, detalle menor pero grave, el 55% de esos países deberían representar el 55% de las emisiones. Y eso, de nuevo, está en el Acuerdo de París. Es decir, es una piedra importante en el trabajo. ¿Ha funcionado el Acuerdo de Kioto? Sí y no. Es decir, ha funcionado. Ha habido países que han reducido sus emisiones. Hay otros que han cumplido con Kioto dentro de la burbuja europea. Portugal no es el caso de España y no es el caso de Estados Unidos. China no está porque en el año 97 China todavía no era un país tan emergente como es ahora. ¿Kioto ha desaparecido? No. Y esta es otra conexión con el Acuerdo de París. Kioto, en la cumbre de Doha, en el 2012, se extendió al 2020. Eso hace que el Acuerdo de París, aunque se haya adoptado en diciembre de 2015, no entrará en vigor, aunque lo firmemos con pompa y subrogación en el próximo mes de abril, hasta el 2020. Este es otro elemento de... ¿Por qué se ha podido conseguir el Acuerdo de París? Por una razón, se cambió de estrategia de negociación. Un punto del talón de Aquiles era no asumir los compromisos, especialmente por Estados Unidos y por China. Europa lo intenta impulsar, y es que antes se estuvo negociando, decir, bueno, si no podemos llegar a un acuerdo global de reducción, ¿usted qué está dispuesto a hacer? ¿Usted qué está dispuesto a hacer? Eso fueron las intenciones. Eso son todo, pero pensar que ahí esencialmente China representa el 25% de las emisiones que se están produciendo, Estados Unidos el 14% y Unión Europea el 10%. Es decir, que para llegar al 55% esos tres grandes bloques se han de poner. ¿Qué ha representado lo que empezó se llegó antes de París? A que el esfuerzo que se está dispuesto a hacer era un esfuerzo de horizontalidad, no de reducción de emisiones, sino de corto. O sea, es decir, esta línea sería lo que en inglés se llama business as usual, seguimos igual, sin ninguna consideración, y esta sería la línea. Y esto consigue esos 2 grados mágicos de reducción que no tienen ningún soporte científico. Es un acuerdo que se hace en la reunión de las partes del 2013 en Cancún, de acuerdo a la propuesta del profesor de Economía de Yale, para marcar un objetivo que se marca en términos de reducción de temperatura, de alcance, de limitar los incrementos, esas anomalías que se han mostrado antes de temperatura, porque poner porcentajes de reducción a las emisiones es mucho más complicado porque implica compromisos. Lo otro queda un poco más etéreo ahí, de un objetivo en segunda derivada. Entonces, las propuestas que llegan a París no alcanzan para ese objetivo de 2 o otro desiderato del 2020, sino que se quedan más bien cerca de 3 grados, que es una estimación. De todas maneras, París hay que tomarlo, viviendo el vaso medio lleno, medio vacío, como un vaso medio lleno. En el sentido que es una operación importantísima
maneja a cantidad de miles de personas, pero hemos de ser conscientes que el término de un verbo jugó en el último momento para que el deberá o el debería, simplemente eso. Es decir, esa frase de ese periodista del Guardia lo resume completamente. En comparación con lo que podría haber sido, es un milagro, que 195 países se pongan de acuerdo por primera vez a nivel mundial, es la primera decisión de gobernanza mundial con implicaciones muy pequeñitas, que esa es la parte del desastre. Pero hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Ahí tenéis el documento, cuántas palabras había en el documento inicial y a cuántas ha reducido y cuántos paréntesis de opciones se llegó al final. Es decir, que otro de los elementos es que el texto, cuando se intentaba ampliar el protocolo de Kioto en Copenhague 2009, tenía 195 páginas y este solo tiene 45. Hay un esfuerzo de síntesis. Es decir, que el esfuerzo es realmente importante. El objetivo, esos 2 grados, que son una decisión esencialmente política. Es verdad que no hay ningún compromiso para reducir emisiones, sino que es un acuerdo voluntario de cada uno de los 195 estados. Es verdad que sigue manteniendo el factor de la diferenciación entre países ricos, que eso que veíamos en ese vídeo, que se ha contribuido históricamente a las emisiones frente a los más recientes de China. China está emitiendo 1/4 de lo que se está emitiendo actualmente, por lo tanto tiene ya responsabilidades ambientales. Hay el compromiso de reducir, porque no se va a llegar para el 2000, de una revisión sistemática cada 5 años, de transparencia, síntesis, vaso medio lleno. Consecuencias que tiene, importantes. Otro de los déficits que tiene es que si uno busca la palabra energía, aparece 2 veces. En la primera página, en los antecedentes, y para decir que hay que ir a usar energías renovables. Se acabó. No hay precio para el carbono. Este es otro elemento que limita. Es decir, en esencia, esto es donde deberíamos ir para poder conseguir una estabilización de la situación actual. Los gases que hemos emitido, esos que veíamos en el vídeo, eso ya está en la atmósfera. De esos, esencialmente, se han quedado en la atmósfera un 42%. Los otros están en los bosques y en las aguas de los océanos, intentando a ver si van sedimentando, porque ya está incrementado el pH. Esto sería esencialmente el Acuerdo de París, y esto sería si no hacemos nada, con lo cual los aumentos de temperatura van a ser importantes, más de 4 grados, y el aumento del nivel del mar hacia los 10 metros. Quiere decir que si esto, como se decía, hemos tenido un invierno muy suave, significa que las estaciones de transición van a ser muy cortitas, los árboles se están perdiendo, el orégano no saben a qué temperatura jugar, y en verano vamos a irnos achicharrando un poquito. La pérdida de agua, de precipitación en este Mediterráneo occidental, las expectativas es que disminuye entre un 7,5 y un 10%. Pero lo más importante no es solo eso, es que va a caer en menos días, de forma más en tormentas, con lo cual vamos a poder aprovechar menos. Y además, la parte que está cayendo en forma de nieve va a caer una parte importante en forma de agua, con lo cual el reservorio que es en invierno la nieve lo vamos a perder. ¿Eso qué es? El sistema es energía, es decir, uno de los pilares de desarrollo sostenible es gobernanza económica, ambiental y gobernanza social, pero hemos crecido en el siglo XX de especie porque hemos obtenido energía barata. Entonces, esa es la gran apuesta: dejar de usar los combustibles fósiles y cambiar a otro tipo de energías, que en este momento las disponibles son las energías renovables y la eficiencia energética. Son los 2 parámetros. Es decir, las expectativas de la Agencia Internacional de la Energía es que la energía aumente, pero lo que tendríamos que hacer de forma urgente es la sustitución, ese aumento a partir de energías renovables y eficiencia energética. Es decir, hay necesidad no ya de
diría más, pero como mínimo de un modelo energético. Hay una necesidad urgente de ir a un modelo energético. Y esas son las expectativas. Si somos inteligentes, si somos capaces, podemos hacer esa reducción usando las energías renovables y manteniendo la nuclear con todas las ventajas, inconvenientes y discusiones que podemos tener. Estar a favor, en contra, limitaciones, problemas y demás. Pero es verdad que juegan un papel. Si no, lo vamos a tener realmente crudo. Y esa es la apuesta mundial. Hay respuestas del sector empresarial. Por ejemplo, Iberdrola es el líder mundial de energías renovables. Por ejemplo, para hablar de dos empresas españolas, las bodegas Torres están haciendo esfuerzos para mejorar todas sus producciones vinícolas y adaptarse, además. Una parte positiva es que las empresas quisieron jugar en París y pidieron un precio al carbono que al final no se ha conseguido. Por ejemplo, en España, Gas Natural, su delegado, piaba hace unos años porque las primas de las renovables en España, etc. Porque tenían montado los ciclos combinados que funcionan con gas natural y ni funcionaban los ciclos combinados ni vendían metros cúbicos de gas natural. Afortunadamente, hace unos meses, Gas Natural ya ha comprado una empresa eólica. Hay cambios sustanciales de los sectores energéticos, de que el suelo ha empezado a moverse y eso viene apoyado por el Acuerdo de París. Este es una historia desde el 1970 del precio del petróleo que todos los días los periódicos y la televisión nos dicen. Posibles causas: exceso de oferta, porque hay estudios de la demanda. Está el aumento de la temperatura, especialmente en el hemisferio norte, que es donde vivimos más individuos de la especie. La desaceleración de la economía en China, el estancamiento, todos los problemas de geopolítica en Medio Oriente y otras cosas. Pero es que las consecuencias son graves. Es decir, es una bomba de relojería humana a nivel social. Si no nos vamos. Venezuela, Maduro ha comprado petróleo a Estados Unidos ya. ¿Cómo se hundió, lo comentábamos antes, cómo se hundió la economía soviética cuando cayó el muro de Berlín? A base de economía, no a base de ejércitos. A la Rusia de Putin no le interesa que el precio del petróleo baje, es decir, que hay efectos importantes. Y si dejamos de usar el petróleo y que las compañías del petróleo empiezan a pensar que la era del petróleo puede empezar a acabar, no es tanto las inversiones económicas en infraestructuras, porque tiene una vida media de 20 a 30, 35 años. Eso es una generación. El problema es que en sus cuentas de explotación hay más de 355.000 millones de dólares que perderían de valor, porque es petróleo que se piensa explotar, pero que debe quedarse en esos suelos. Estamos hablando de cantidades económicas importantes. Por lo tanto, esa transición, lo que implica el moverse el Acuerdo de París, implica también repensar el marco global económico, desde una perspectiva global. Pero no seamos todo negativo. Hace un mes, cuando IRENA es el Instituto Internacional de Energías Renovables de la ONU, y si aumentamos el uso de energías renovables en un 26%, puede implicar aumentar en 1,3 billones de dólares el Producto Interior Bruto global y generar más de 24 millones de empleos. Y estamos en un periodo de transición global y complejo y difícil. A nivel europeo, Europa tenía marcado su proyecto 20-20-20. 20% de reducción de emisiones, 20% de aumento de energías renovables y 20% de eficiencia energética. Las expectativas, la carta que presentó en París fue una reducción de un 40% en 2030, y una cosa importante que me ha mencionado en Kioto es ese año 1990. Que a base a la hora de valorar las cosas, no solo hemos de mirar qué porcentaje de reducción, sino la base de cálculo. Por una razón sencilla: los economistas clásicos piensan que la economía, para crecer y crear empleo, tiene que aumentar un 3% del Producto Interior Bruto cada año. Eso implica
que en 25 años doblamos la demanda de recursos eléctricos. Por lo tanto, la base de cálculo es clara para la estimación de la reducción de emisiones. La respuesta española es que deberíamos ir a una reducción de entre un 28 y 30 para cumplir los compromisos que Europa ha dicho que se acoge en el Acuerdo de París. Y no hemos sido capaces del Acuerdo de Kioto, entre otras cosas, porque hemos seguido usando carbón. Esas son, en un artículo de hace 2 semanas en La Vanguardia, firmado por Antonio Berg, el consumo eléctrico en el año 2008 era de 236.000 gigavatios hora y representó para las compañías eléctricas españolas que están en el mercado español cerca de 21.000 millones de euros. 2013, después de la crisis, se había bajado la demanda a 168.000 gigavatios hora, es decir, casi un 29%. En cambio, los ingresos habían aumentado en 1.000 millones. Y hay algo que mirar. Hay algo que mirar. Es decir, que estamos pagando el precio de la electricidad en España caro. Se ha mantenido todo el sistema de producción de energía eléctrica con carbón, cuando eso nos hubiera permitido hacer reducciones de emisiones de CO2 y cumplimiento por parte de España del protocolo de Kioto. Es verdad que si miramos cómo se produce la energía eléctrica, y eso sería una visión de los años 50, cuando la energía era igual a la electricidad, es verdad que el mix eléctrico español ya tiene una parte importante de renovables, pero todavía tiene un 16 y pico % de carbón, que San Juan mencionaba, y un 20%. Aunque hay compañías que están pagando porcentajes importantes en otros elementos. Pero en este momento la energía eléctrica no es el único actor energético en un país como europeo o español, sino que lo que importa es el mix de energía primaria total. Y ahí el papel de renovables es bastante más bajo. Tenemos todo esto, ¿y eso qué es? Todo la gasolina, el gasóleo y otros fuentes que usamos en el sistema de movilidad para nosotros, para los barcos, para los aviones, etc. Hoy día el mix eléctrico no se refiere al mix energético nacional, que es el global de los consumos de energía primaria de un país. Y eso nos lleva a que, a día de hoy, las únicas emisiones que en el contexto europeo han aumentado en esa reducción de Europa, cumpliendo Kioto y pudiendo ya cumplir el objetivo 20-20-20 al 2020, es el transporte. Transporte vehicular, esencialmente. También el aéreo, que no está en el acuerdo de París. Las emisiones de los aviones no entran dentro del marco del acuerdo de París. Entonces, y además eso nos está generando problemas de contaminación atmosférica en nuestras ciudades. Europa adoptó un modelo del diésel, cosa que no se da en Estados Unidos, que eso no se da tampoco en Latinoamérica, y eso está, además de todo el diésel que hay de Volkswagen, etcétera, eso. Entonces, hemos de reducir las emisiones. Cuando ponemos un litro de gasolina o gasolina, estoy acabando, un litro de gasolina o gasolina, poniendo una base de cálculo de un euro, sabemos que fluctúa hacia arriba o hacia abajo, 50 céntimos va al ministro de Hacienda. La eficacia, la estamos viendo ahí, perdonad, la eficacia de un motor de combustión, la que damos a la rueda es de un 20%, por lo tanto simplemente 10 céntimos del euro son los que usamos en mover el coche, mover nosotros. Y los 40 restantes, ¿a dónde van? Van a la atmósfera, en forma de CO2 y contaminantes atmosféricos. Por lo tanto, la eficacia de un motor de combustión para movernos, ya la hemos empleado más de 100 años, tenemos que cambiar. Que no hay balas de plata en el sistema, no hay soluciones mágicas. Una es usar gas natural, que puede ser el combustible menos malo o el más bueno, depende de cómo queremos también ver el vaso, y el vehículo eléctrico, que pasaríamos de un 20 a un 70% al moderno. Y es verdad que hay mucha controversia, pero si hacemos los balances contando las externalidades, y también esos números no son universales, son específicos de cada territorio, no
privatizarlos, que es lo que hace mucha gente, nos dan ventajas. Y además hace que las ciudades sean limpias de aire y tengamos menos ruido, más eficaces. Y reducimos las emisiones de CO2 y la de contaminantes atmosféricos. En Barcelona y Madrid, que son las dos ciudades con más contaminación atmosférica, no solo los episodios que hemos visto estos diciendo, sino crónica, con un 35% de vehículos eléctricos se solventaría los problemas. Es decir, y el otro es la eficacia energética dentro de los edificios. Son las dos grandes líneas. Estos son, ahí podemos ver las pérdidas de calor que tiene un gran edificio, este es un hospital. Hemos de pasar de baja eficacia a alta eficacia. Es decir, que la partida de póker, parte de la partida de póker está en que si queremos realmente atacar la causa, es reducir emisiones vía eficiencia energética, sustitución de combustibles fósiles, usar energías renovables, mantener la energía nuclear. La Cantora ya lo hace en el carbono, sí, pero su contribución es muy limitada y esas emisiones de CO2 restantes nos estarán calentando todavía durante más de 10 años. Muchas gracias. La hipótesis
Y simplemente el tipo de sociedad que tenemos no ha permitido que se le dé la prioridad que necesita, sino precisamente se ha intentado ocultar lo más posible y se ha intentado ocultar hasta hace muy poco con el creacionismo que sigue existiendo, por cierto, en Estados Unidos. Incluso sabéis que nuestro anterior presidente, el presidente del gobierno, decía que su primo, ¿verdad?, el físico, pues no decía que el cambio climático no era verdad, y esto lo decía hace escasamente 7 o 10 años. Es curioso hasta qué punto podemos negar la evidencia. Bien, quería mostrar muy brevemente lo que intentamos hacer, que como decíamos es acercar el problema e intentar que la sociedad civil se movilice a través de los medios de comunicación. Esta es una imagen de Rainbow Warrior en Valencia, en la Marina de Valencia, precisamente protestando contra unos intentos de prospección en el Golfo de Valencia por la empresa Kael Energy, que afortunadamente no se llevaron a cabo. Igual que esta, podemos hablar de otra acción mucho más reciente contra los intentos de prospecciones en las aguas de Canarias por parte de Repsol. Como veis, no es precisamente una tarea fácil el que se oponga de una forma clara y en el terreno a los intereses de las empresas que están por la labor de explotar hasta la última gota de petróleo, pues se va a enfrentar con grandes problemas. En este caso, la Armada está asaltando la lancha de Greenpeace, fruto de lo cual pues, hubo una activista herida. Finalmente, Repsol se retiró, yo creo que más bien porque no había petróleo que por nosotros, pero ciertamente nosotros influimos en lo que es el conocimiento de la sociedad de este tipo de problemas, por supuesto, aliados con todo el gobierno canario, que no quería en absoluto, igual por cierto que todo el gobierno valenciano, que hubiera dos opciones. Es decir, no queremos esto, pero a su vez tampoco parece que queramos cambiar sustancialmente hacia donde debemos de ir para que las cosas funcionen. Siguiendo con lo que se nos plantea para la mesa redonda, ¿cuál es la postura de Greenpeace? ¿Cuál es la opinión de Greenpeace tras la COP21 de París? Bueno, ciertamente nuestra opinión no es tan retórica como la de Hollande, que consiguió un acuerdo político que para él era muy importante, y no lo desdeñamos, que casi 200 países se pongan de acuerdo en una declaración de intenciones, que es ciertamente un avance importante, si bien, como el texto citado anteriormente, era de Mandelbrot, no recuerdo ahora, es también un gran fracaso. Es decir, es un gran acuerdo en cuanto a los planteamientos y es un gran fracaso en cuanto a los compromisos. Es decir, no hay compromisos legalmente vinculantes, con plazos específicos, y por tanto es como una declaración de buenas intenciones, pero sin fijar las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Por tanto, es un sueño deseable, pero sin los medios necesarios para su realización, para la realización del sueño. En ese sentido, había que recordar que si seguimos igual, dicho por los científicos del panel, ¿verdad? Si seguimos como vamos ahora es con los compromisos actuales de la reducción de emisiones, se espera, como hemos visto en otras imágenes anteriores, un aumento de las temperaturas de unos 3 grados, lo cual, por cierto, sería realmente desastroso. Aquí vemos un mapa donde ya podemos observar, ¿verdad?, que lo que es la España, ¿verdad?, la parte de la península que ocupa España, pues ya tenemos un aumento de entre 1 y 2 grados, es decir, más que la temperatura global promedio. 2015, evidentemente, ha sido el año más cálido desde la serie de mediciones, desde que existe el registro. Y, por otra parte, también hay que recordar que el sistema climático funciona como un elemento importante, que es un elemento de retardo. Es como cuando, por ejemplo, una casa bien aislada, pues hace calor fuera, tú no notas el calor enseguida, lo notas cuando ese calor consigue penetrar las capas del ambiente y la roca. Entonces, el sistema climático tiene una media de unos 20 años de retardo, es decir, que entre 5 y 50 vamos a unos 20 años de retardo, con lo cual el actual calentamiento, se ha dicho, de 0,91 grados según las últimas mediciones, pues responde esencialmente a los gases de efecto invernadero emitidos sobre 1990.
funciona esencialmente desde una progresión exponencial, ¿vale? No aritmética. Lo podemos ver mejor en esta curva que ya se ha puesto, perdón, en esta gráfica que ya se ha puesto antes, pero que tiene la curva de concentración de carbono. Por si había alguna duda de la relación entre concentración de carbono, ahora estamos por 400 ppm, partículas por millón, y evidentemente parece claro que es el efecto invernadero del CO2 que es sustancial en el aumento de temperatura. Nos damos cuenta que vamos hacia más bien tendiendo hacia un periodo una etapa glacial, y a partir, lo veremos mejor en la siguiente diapositiva, que ya nos coge 1000 años, ¿verdad? De esa disminución de temperatura se produce un pico muy brusco, ¿verdad? Muy brusco a partir de la revolución industrial del siglo XX hacia el XX, y nosotros estamos ahora aquí. Bien, pues este trocito es lo que vamos a ver en la siguiente, o sea, ya nos hemos pasado 3 pueblos hacia arriba, y este trocito es lo que va a venir representado en la siguiente diapositiva, que es esto, que amablemente me ha prestado el compañero de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas, que presentó una observación, por cierto, realizada por la Consejería. Bien, aquí tenemos la progresión. Esto, como digo, es el trocito que antes os he señalado. Esta sería la progresión del aumento de temperaturas, que como digo, vamos, ¿verdad? En la franja baja hacia 3 grados, puede subir hacia bastante más, ¿verdad? Esta es la progresión. Obviamente las progresiones tienden a salir, ¿vale? Por inercia. Si tú ves una gráfica que va para allá, lo lógico es que siga yendo para allá. Si no cambiamos sustancialmente el origen del programa, es decir, las emisiones y también la destrucción de parte de los fluidos, como pueden ser los bosques. Pero París lo que dice es esto: hemos de hacer esto para llegar a 2 grados. Por cierto, 2 grados no es una temperatura de seguridad, esto es malentendido. Lo que pasa es que se ha convertido en un amuleto político. Pero bueno, si uno entra en lo que dicen los científicos, dicen que 2 grados no es en absoluto una temperatura segura, más bien es muy arriesgada. Lo que dicen es que a partir de 2 grados se inician procesos de desestabilización climática que se retroalimentan positivamente, es decir, que aumentan, y que por tanto ya se convierten en irreversibles. Por ejemplo, la disolución de los hielos de las grandes masas de hielo, que se usan en el Ártico esencialmente, pero también la continuación de la acidificación de los océanos y, por tanto, la dificultad de seguir capturando carbono. Por tanto, el conseguir esto es lo que tenemos que hacer si queremos realmente, bueno, que nuestra civilización siga decentemente, ciertamente con otro modelo de sociedad, ha de haber un cambio revolucionario, un cambio realmente revolucionario que, por cierto, de momento no estamos haciendo. Hay pues que reaccionar con urgencia para evitar el desastre. ¿Por qué hasta ahora no hemos reaccionado? Esencialmente porque la sociedad de consumo no nos lo permitía, es decir, el modelo de sociedad es incompatible con la continuidad de una vida equilibrada en la biosfera. Andamos muy retrasados. ¿Qué dicen los científicos que habría que hacer? A partir de hace ya unos 3 años, habría que disminuir un 6% de las emisiones anuales de CO2 sostenidas en el tiempo hasta 2050, ¿verdad? Que sería la etapa, el momento donde ya, digamos, habría que reducir hasta un 90% las emisiones de CO2. Básicamente se trata de descarbonizar nuestra economía. Claro, esto dicho así, pues el modelo es el que es, pero sociológicamente es muy difícil de llevar a cabo. No es imposible, pero ciertamente con los acuerdos de París no lo vamos a conseguir. Es decir, descarbonizar la sociedad en menos de 40 años, con un 6% de reducción de emisiones mantenido, implica también, por cierto, necesariamente una reducción del PIB, en el que se basa, como sabemos, el modelo de desarrollo continuo del sistema capitalista, sin el cual parece que esta cosa no funciona. Y pues que cambiar finalmente de modelo de sociedad. No nos ha de extrañar pensar que ya ha subido casi un grado. Y que, por otra parte, bueno, decimos, no, es que las cosas hasta que no las vemos no nos movemos, pero es que ya lo estamos viendo. Es decir, 42 grados el año pasado, este invierno decías que no ha habido invierno, 2015 el año más caliente, llover, lo que se dice llover, hace 3 meses que no llueve. No tiene sentido seguir engañándonos. Ya estamos visibilizando el problema y si no queremos hacer caso a las gráficas porque se nos escapan, hagamos caso a las sensaciones térmicas del cuerpo.
tanto, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo podemos descarbonizar la economía? Primero, Greenpeace propone evidentemente la descarbonización de la generación eléctrica, energética, relocalizar la economía y reforestar todo lo deforestado hasta ahora, en 150 años. Esto sería esencial hacerlo. Por otra parte, que retirar carbono, con lo cual podemos hacerlo, como digo, repoblando bosques. Para terminar ya, lanzo explícitamente, desde Greenpeace, la necesidad de buscar esta sinergia entre grupos políticos, las instituciones que tienen una sensibilidad que han demostrado por el tema, las universidades, los expertos y la sociedad civil. Solo con esta sinergia podremos ser eficaces. Este pues, es un reto que lanzo. Y sin ello, evidentemente, tenderemos a una economía solar, pero no por una transición progresiva, sino por un colapso. Y, evidentemente, hay que luchar. Y hay que luchar, entre otras cosas, porque el que conoce ya no puede hacer como si ignorara. Gracias. las instituciones académicas, las instituciones científicas y las políticas. Un frente común necesario de lucha contra el cambio climático. Y pasamos a la cuarta presentación, que corresponde a Julián Álvaro, que es el secretario autonómico de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que tiene como, ha declarado que la Consellería tiene como objetivo prioritario el cambio climático. Es una declaración importante. La Consellería también apuesta por la transición a la renovación energética, y recientemente en una reunión del Consejo Asesor de Participación Medioambiental, Participación Ciudadana, CACMA, pues se nos expuso algunas líneas de su actuación, pero yo creo que Julián es un de los desarrolladores. Moltes gràcies. Bona vesprada a totes i tots. En fi, jo com a representant institucional, com que els científics hi han fet bé perquè tenen moltes coses a dir i està bé que ho facin així, s'han allargat més del que havia dit. Jo procuraré, que tinc moltes menys coses a dir del que han dit ells, procuraré, diguem, ser proporcionat a l'interès de les coses que vaig a dir respecte a ells i per tant seré un poquet més breu, no? Perquè tot el món puga comentar i puga parlar. Jo vull només fer un parell de reflexions, diguem, estrictament polítiques sobre el que va passar en París. Jo crec que tenim per davant, diguem, un titular en positiu que és anterior al desenllaç del que va passar en París, que és que hi ha una corrent molt profunda i molt potent en la societat mundial que es veia en la COP21, en el sentit de que hi ha un canvi en marxa per tal que l'experiment que estem fent amb el planeta, que jo crec que jo només afegiria modestament que jo crec que l'experiment no l'estem fent tant amb el planeta com amb nosaltres mateixos, no? Perquè el planeta més o menys aguantarà, perquè no se sap molt bé en quina línia nosaltres deixarem d'aguantar, no? Per tant, aquest experiment, diguem que l'hem de revertir. Doncs jo crec que aquesta corrent d'opinió majoritària de fons estava present. Però a partir d'aquest moment, jo particularment soc molt pessimista en quant a quines van ser les conclusions finals, perquè jo sí que crec que l'objectiu final dels 2 graus està molt bé, però més enllà d'això, ja ho hem dit abans, la concreció en fets és molt difícil, diguem que et moga a una situació d'optimisme respecte al que concretament allà va passar. Jo hi ha un parell de coses que no em crec d'entrada, que és, la primera, que aquestes grans empreses que es jugaven tant milers de milions en les decisions que s'anaven a prendre en París estigueren a l'albur del que s'estava negociant allí en aquests precisos instants i en aquestes pròrrogues d'hores que cada 2 per 3
les comissions que discutien ens plantejaven els que estàvem allí. Jo no crec que els seus balanços econòmics es jugaren en una decisió de les 12 de la nit d'un determinat dia. Jo crec que més o menys els grans trets havien d'estar d'alguna manera consensuats. Això d'una banda. I després també no crec este plantejament d'acords històrics defensats pels professionals de la política dels acords històrics. Són gent que viuen en limusins, que viuen en hotels de 6 estrelles, que es reunien allí al final a dir-nos que anaven a fer un acord històric i finalment van concretar un acord històric que després quan revises a la vista del que diuen els científics és molt difícil de pensar-se que això és un acord històric. Jo crec que sí que hem començat el bon camí, però si això fos un camí d'ací fins a la frontera de França, per dir-ho així, amb prou feines hauríem arribat a Massalfassar. I queda molt de camí i la proporció de temps és que és molt curta. Jo realment el que em pense és que ens han donat un determinat pronunciament titular que és positiu, el dels 2 graus i l'aposta dels 2 huevos duros que diria Marx, Groucho Marx, del grau i mig, està molt bé, però si fem cas al que deien els científics ja abans d'arribar allà, que deien que suposant que en el 2050 estiguem en emissions zero, a finals del segle estaríem en els 2 graus, si l'acord de París és sense descarbonització, llevant tot el que és navegació i aviació de l'acord final, sense neutralitat climàtica, si l'acord és que d'ací al 2050 s'arribarà al límit, però a partir del 2050 començarà a baixar, jo crec que els números no eixen de cap de les maneres, jo soc de lletres, però a mi els números no eixen de cap de les maneres. Dit tot això, jo crec que, malgrat aquesta situació, com que crec que sí que hem començat el camí així cap a la frontera, és a dir, que encara només estiguem a Massalfassar, crec que sí que hem començat el camí, crec que ens hem de felicitar d'això. I el que s'ha de fer és, des de les institucions, diguem, obrir-nos a la societat civil, fer-nos còmplices de la societat civil, dels científics, dels estudiosos, de la gent que està treballant en les associacions, en les agrupacions amb preocupacions mediambientals, per tal que entre tots siguem capaços de multiplicar la pressió a les institucions, a les més pròximes i a les que van un poc més enllà. Perquè jo tinc la sensació de que ens estem acostant ja al moment en el qual determinades línies polítiques que fins fa 4 dies eren negatives i que podien tindre un cost electoral estan ja començant a acostar-se al punt en el que aquestes determinades propostes polítiques, diguem, populistes i clientelars, acabaran convertir-se en bumerang que es tirarà contra qui les falla. I només seran rendibles electoralment els discursos que siguin responsables en el que tenim per davant. Però per això hem de fer una massa crítica potent i, per tant, des de les institucions hem de fer costat a la gent que està reclamant tot això. Aterre en la Generalitat Valenciana. Sense entrar en cosins i coses d'estes, nosaltres ens hem, i no vaig a descobrir res en això, ens hem trobat un territori saquejat, absolutament saquejat. I en el terreny del canvi climàtic ens hem trobat un terreny saquejat, perquè el canvi climàtic mai s'havia plantejat com una qüestió de negoci, sinó que era un obstacle al negoci que s'estava fent. I tot el negoci que s'estava fent, baix el manto de la política del saqueig, tot el negoci que s'estava fent era contrari a lo que són les línies bàsiques del canvi climàtic. Nosaltres anem, en la mesura dels possibles i amb molts menys mitjans dels que necessitem, per això crec que el suport social per a nosaltres és fonamental, perquè l'hem de tindre com a aliat, anem a intentar revertir això. I ho anem a revertir des de la nostra conselleria, en la mesura que puguem, i des de la nostra conselleria pressionant a la resta de govern per tal que també es posi mans a l'obra. Jo no vull enganyar-me, m'agrada dir les coses com més o menys les pense, diguem, políticament correcte, però sense passar-me de correcció, i és que no us haig d'enganyar que quan es reparteixen pressupostos, també en este govern del canvi, les qüestions de canvi climàtic, les qüestions mediambientals, que són molt importants en campanya electoral,
diguem que entren en una espècie de gran batidora en el que el més urgent t'acaba a vegades, esperem que en els pròxims exercicis cada vegada menys, despistant de lo que és realment important. La nostra tasca és continuar en aquesta qüestió. Nosaltres sabem des de la nostra conselleria, i ho dic en el sentit de la terra dels seguers que ens hem trobat, perquè tot es feia just al revés, que nosaltres hem de treballar perquè la gestió de l'aigua sigui diferent. És a dir, nosaltres no podem treballar per guerres de l'aigua, per banderes de l'aigua, per nosaltres tindrem més aigua que el veí, sinó que haurem de treballar per buscar l'aprofitament de tots els recursos hídrics, de totes les fonts de recursos hídrics, per tal de que es puguen preservar les masses d'aigua que tenim i que hem de no només preservar, sinó en la mesura dels possibles augmentar. La riquesa que tenim, per exemple, el tema de les marjals, no fa 4 dies recent, el dia de les zones humides, tenim així una joia, unes joies que comencen en Torrevieja i que acaben o que arriben a Cabanes, a Prat de Cabanes, i totes aquestes qüestions, aquestes zones humides són fonamentals. Ho sabem del tema del canvi climàtic i fins i tot per ajudar-nos a aquest xicotet País Valencià en el moment en el que el nivell de l'aigua pugui pujar i que puguem tirar una mà a aquestes zones humides si no les maltractem. Sabem que hem de fer una tasca molt important en prevenció d'incendis perquè al final de la prevenció d'incendis tenim una conservació de les masses forestals, de les masses verdes que es poden ajudar a tot als sumiders de CO2, que això sí que es va plantejar en París, i és curiós que les empreses que més estan investigant sobre sumiders de CO2 siguin les mateixes que estan treballant amb els combustibles fòssils. Però, en fi, sí que és cert que les empreses estan veient, i això sí que coincideix amb algun dels professors que ha parlat, que estan veient molt clarament que el negoci va per un altre costat. Nosaltres ho fem això, ho fem en medi natural, perquè per això que deia del tec de compensació del CO2, i ho fem també en tota la gestió de residus, la gestió de residus, i això ja no és una terra del saquer, sinó ha sigut absolutament la màfia desbocada, que segurament en Nàpols podríem vindre així a prendre lliçons i no nosaltres llegir Camorra o aquests llibres. Jo crec que nosaltres, sense escriure llibres, pràcticament estem per damunt d'això. També ho podem gestionar d'una altra manera per tal que ens ajuden en aquesta tasca. I més enllà d'això, per no allargar-me, i més enllà d'això, la nostra tasca com a conselleria és també la de ser capaços de ser una força transversal que a territori, que sigui capaç de, a territori, influir en territori per un seguit de coses que ja s'estan fent i s'estan treballant, com és el nou pla del litoral, com és tota la qüestió de l'augment de zones reservades, el tema de les inundacions del Patricova, en el tema d'economia sostenible, per l'aposta per un nou model energètic, que és en el que estem treballant de manera conjunta, canvi climàtic i model energètic, perquè ens pareixia que si no ajuntàvem les dues coses no tenia sentit plantejar un pla estratègic 2016-2020, 2030 de canvi climàtic, si no érem capaços d'introduir també un nou model energètic que no està a la nostra conselleria, sinó que està en economia sostenible. Crec que el fet que li hagi posat economia sostenible a la conselleria ens suposa també tenir un compromís de fidelitat al que hem dit, perquè en el fons és la filosofia que ens ha portat a guanyar les eleccions i per tant hem de ser conseqüents d'això. I crec que aquesta és un poquet la qüestió en la que estem instal·lats. Jo només vull dir per acabar, per no allargar-me més, perquè tot el món tingui possibilitat de parlar, que sí estem davant d'un canvi sí o sí, ho he apuntat abans al Belda també, però jo sí o sí que crec que estem davant d'un canvi sí o sí. Estem davant d'un canvi climàtic o davant d'un canvi de sistema. Però una de les dues coses l'hem de canviar. I si no volem que el canvi climàtic, si volem parlar del canvi climàtic, hem de canviar el sistema. El sistema econòmic, el sistema productiu, i quan parlem de sostenibilitat hem de ser capaços de començar a plantejar una cosa que ja sé que des de la població, com que no n'hi haurà molta gent del meu partit ni de la meva coalició, doncs puc dir un poc més de tranquil·litat, perquè són d'aquestes coses que en els manuals no es recomana, però dieu-li de creixement, dieu-li com vulgueu exactament, no? Però ens hem de començar a plantejar que
hem d'anar cap a un altre model de vida. Vull dir que els pelotazos de les elèctriques, malgrat la baixada de consum, s'hauran de replantejar, perquè és que això no dona per a més. I ens haurem de plantejar d'una manera ordenada, perquè si no ho fem d'una manera ordenada acabarà pagant els de sempre, primer els de sempre i després tots, per el que dèiem de l'experiment en el planeta, no? Però ens haurem de plantejar perquè ja ens està passant, és a dir, tots estos grups, aquestes masses de gent que estan tocant a les fronteres, a les nostres fronteres, en el fons del que estan fugint ja és o del canvi climàtic o de la lluita per les últimes gotes de petroli barat i fàcil d'extreure, i tot això és el que ens estem trobant. Per tant, i crec que des de les institucions ens ho hem de plantejar així i hem de fer aquest discurs, encara que sigui incòmode i encara que sigui a vegades, diguem, fer uns plantejaments que són poc electoralistes, però que jo crec que són molt responsables, que és que a la gent li hem de dir que si no vol canvi climàtic ha d'apostar pel canvi de sistema. I el canvi de sistema és, a mi m'agrada dir-ho així, però és adonar-nos que ens hem de conformar amb esmerçar el nostre temps lliure passejant per un riu que es pugui conservar i no, diguem, fent quilòmetres i quilòmetres a l'últim model de la BMW, que serà molt fardón, però que ens condemna en l'experiment este d'una manera absolutament segura. Gràcies, bona vesprada. Jo parteixo efectivament d'una data i comparteix tot el que s'ha dit sobre que el canvi climàtic ja és una realitat. Només voldria fer un matís. O sigui, jo crec que el procés de descarbonització de tota la creació de la producció d'energia, al meu entendre s'ha de fer, jo compartir-ho de Greenpeace, mitjançant el gas natural abans que mitjançant l'energia nuclear, per molts motius, la seva major versatilitat, el que no es comptabilitzen segurament tot el procés des de la producció de mina fins a l'enriquiment, tots els costos a nivell de gasos d'efecte hivernacle i també, evidentment, per riscos de l'energia nuclear. Dit això, perquè tots estem d'acord
Tinc la sospita que hasta el primo de Rajoy està d'acord, però sí que vull cridar l'atenció de que hi ha gent que no està d'acord. La Fundació FAES, segurament si sentira aquesta taula redonda ens diria que som uns radicals ecologistes. I evidentment si parlarem del Tea Party o si parlarem en Estats Units, estos no se creuen ni en l'evolució, estan encara un poc més endarrerits, però sí que hi ha gent que no se'l creu i que hem de continuar treballant en aquesta idea. I sí que vull mencionar també el paper de les grans multinacionals de l'energia, tant de l'energia elèctrica com de l'energia no elèctrica, que jo crec que no sempre estan d'acord en el que es planteja o no sempre estan treballant d'acord en el que es planteja. Efectivament, en el 2007, la meitat de la població està a grans ciutats i el paper de les grans ciutats és fonamental. I el treball que jo vull plantejar aquí és senzillament què podem fer des d'una ciutat com València per a treballar en aquesta direcció. En el 2007, precisament, es va signar un pacte d'alcaldes, el 20-20-20, que s'ha mencionat abans, reduir el 20% d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en el 2020. En el 2015 hem ampliat el 40%, també treballant per a efectes augmentar la resiliència davant del canvi de l'efecte hivernacle. Com estem en València? Doncs mireu, en el 2007 es van emetre 3,1 milions de gasos d'efecte hivernacle. En el 2010 va haver una reducció del 12%, perquè es va avaluar. No és que s'haguera fet moltes coses des de l'Ajuntament, és que va haver una crisi econòmica i va produir una reducció dràstica del consum, de la mateixa manera que s'ha plantejat, per exemple, en el cas de la Xina. Aquí es pot avaluar. Vull cridar l'atenció que, concretament, les emissions de gasos d'efecte hivernacle, li diré que per adelantar, en el transport privat suposava el 44%. I que del 2007 al 2010 va baixar un 18%. Per tant, el consum de combustibles així és molt elàstic i, per tant, és molt fàcil de moure d'alguna manera a l'hora que ens plantegem polítiques per a la seva reducció. També vull plantejar una cosa que s'ha dit abans, que en València de cada 100 litres de combustibles 79 són gasoil i 21 són gasolina. És un tema preocupant. És un tema preocupant, sobretot després de que el Parlament Europeu no fora capaç de restringir una sèrie de limitacions, concretament com a conseqüència del cas Volkswagen i algunes altres coses. Què podem fer, per tant? Jo crec que hi ha una sèrie de coses clares que fer. Evidentment, la primera cosa que hem de tocar és el tema del transport privat. És un tema fonamental. Com? Doncs mira, allà on se puga fent caminar a la gent, en lloc de fer-lo de que vagi en cotxe a comprar el diari. Això ho diuen els metges en primer lloc. Per tant, hem de generar les condicions i, per tant, veureu que a València s'estan ampliant les voreres i estem intentant i estem aconseguint en alguns llocs que no ens ocupen les terrasses per a que la gent pugui passejar, perquè és un problema que ens apareix col·lateralment. El segon element, la bicicleta. València és una ciutat on les muntanyes més altes són els ponts com el que tenim aquí al costat. O sigui, és una ciutat perfecta. Per tant, hem d'avançar en això. Per avançar en això s'ha d'avançar en seguretat, els ciclistes s'han de separar, s'han de baixar de les voreres perquè les persones baixen no s'enfaden, però també s'han de separar dels cotxes. I és un tema en el qual estem treballant. En el moment el que hem fet és connectar els carrils bici i veureu que comencen les obres de l'anell ciclista en poc de temps. Crec que concretament després de les falles. És fonamental augmentar el transport públic, és un altre element que nosaltres pensem que és molt important, i en això estem treballant també. I ahir hi ha un altre factor que jo crec que vull ressaltar, ja no són aspectes directament relacionats amb els cotxes, disminuir la necessitat de mobilitat. M'explico. Si un barri té els serveis fonamentals dintre del barri, no és necessari que el xiquet cada dia se'n vagi a un col·legi per su llibertat de col·legi. Serà molt bé que tingui la llibertat, però entendreu que nosaltres, quan fem un districte escolar, ja hi ha districtes escolars props del barri, no en fem un només per a que la gent es pugui moure. Mireu tots els dies com està la mobilitat de la ciutat de València. Entendreu també que nosaltres vulguem potenciar el comerç local front als shoppings i front als grans centres comercials, perquè en definitiva suposa un ús molt més exagerat del cotxe. Per tant, per a nosaltres les unitats xicotines són molt importants també, no només per una qüestió de
la forma d'entendre la ciutat, sinó també per a disminuir aquest tema, que em sembla important. Evidentment, hem de parlar d'una ciutat compacta, a veure les dades d'Atlanta de consum de combustible per any i veure les d'una ciutat europea o del mateix Nova York, la comparació és claríssima. Per tant, front als grans xalets per ahir, etc., la idea de la ciutat compacta és fonamental. I per últim, evidentment, avançar cap al cotxe híbrid i, a ser possible, elèctric. Aquesta és una altra idea que és important. Aquest element és un element que nosaltres volem potenciar i que sabem que amb polítiques d'aquest tipus se pot reduir de forma important el primer element d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Segon tema, el tema residencial. El tema residencial, concretament, era el 17%, és el segon element més important, i ahir s'ha de prendre una sèrie de mesures. Bueno, la primera, canviar la paraula construir de nou per la paraula rehabilitar. Em sembla molt important perquè en el procés de construcció hi ha també una emissió molt important de gasos d'efecte hivernacle i també hi ha un altre efecte, m'ha cridat l'atenció que volia fer una foto, no tinc temps, en els processos de canvi d'usos del sòl és un dels elements on més es consumeix també. Per a nosaltres és molt important que l'horta continuï sent horta i per tant parlar de